Buenas noches a todos y cada uno de mis queridos amigos oyentes. En esta noche quiero enviarles un cordial saludo a todos a través de nuestro programa Manantial en el Desierto. Hoy, en esta noche, venimos para compartir la palabra de Dios y quiero que se sientan a gustos en casa, tranquilos y me acompañen con sus Biblias. Vamos a iniciar un nuevo capítulo, que es el capítulo 3 de la primera. Le escribe a su hijo espiritual Timoteo. Y para ello vamos directamente a la palabra de Dios. Vamos a primera de Timoteo 3 y vamos a dar lectura desde el verso 1 en adelante. La palabra de Dios dice: requisitos de los obispos. Palabra fiel: si alguno anhela obispado, dice, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Versículo 4 dice que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción, pues el que no sabe gobernar su propia casa, la iglesia de Dios. No un neófito, no sea que caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Iniciamos un nuevo capítulo donde vemos que el propósito que Dios tuvo a través del apóstol Pablo fue escribir esta carta a Timoteo en cuanto obviamente a la edificación y la administración de la iglesia en Éfeso. Entonces, tomemos en cuenta que hay una importancia muy primordial para cualquier iglesia, como también para sus líderes, porque Pablo quería que ellos estén calificados para poder enseñar y que también sean un ejemplo adecuado a los demás. Estos versos que nosotros estamos leyendo delinean obviamente las cualidades que se requieren para los pastores y también para los diáconos. Entonces, Mateo 3:1 dice palabra fiel. Note aquí directamente estas dos palabritas. Es la misma expresión que nosotros en Mateo capítulo 1, verso 15, cuando dice Pablo a Timoteo, le dice palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¿Por qué es la pregunta? Pablo habla e inicia directamente el capítulo 3 con esta frase, palabra fiel, porque entendamos que Pablo no escribió estas palabras provenientes de su imaginación, de lo que a él le nació en su corazón, no, sino que eran palabras que venían de parte del corazón de Dios. Lo que Pablo le estaba diciendo a Timoteo es que él tenía que recibir la palabra que estaba siendo escrita de parte no solo de Pablo, sino de parte de Dios. Y esta palabra tenía que ser rotundamente aceptada, no tenía que ser rechazada, ni tampoco debía de ponerse en tela de duda lo que el apóstol Pablo le estaba escribiendo a su hijo amado en la fe. Y dice palabra fiel porque la palabra de Dios, toda palabra que proviene de Dios es fiel. Las escrituras, el canon total, es y demuestra directamente la fidelidad que Dios tiene para con sus hijos. Es bueno, pero también Dios es fiel. Y la expresión fiel quiere decir que es digna de ser aceptada. Entonces, nosotros sabemos que pasará el cielo,
Pasará la tierra, pero las palabras de nuestro amado Señor no pasarán. ¿Por qué? Porque ellas permanecen para siempre. Entonces Pablo anhela obispado, buena obra desea. Note aquí dos palabras. La primera es anhelar y la segunda es desear. Entonces, en el griego, la palabra anhelar, al español, quiere decir, perdón, esforzarse en alcanzar algo. En otras palabras, está describiendo una que debe ser externa, que debe ser vista por los hombres. Entonces no solo es movido internamente, a pesar que el ministerio, el don que los hombres reciben, es un regalo que ha sido implantado en el corazón de cada uno de sus hijos. Y la segunda habla acerca de un deseo. Entendamos que todo aquel que es levantado por Dios, mas no por los hombres, sino por Dios, tiene un deseo interno que es puesto por parte de Dios para ser movido e impulsado. Entonces este deseo es una pasión fuerte y tiene que ver con un deseo externo, ¿sí? Escúchame bien, por ejercer, por servir a Dios desinteresadamente, por trabajar para Dios de una manera desinteresada. Entonces, estas dos palabras se aplican para poder ejercer este ministerio. Es una persona que cuando tiene ese anhelo y ese deseo que han sido puestos por Dios en su corazón, están ellos buscando dinámica de una manera externa, ¿sí? A servir al Señor. Obviamente esto va a ser notorio y allí viene directamente la ayuda de los ancianos en la iglesia para poder capacitar, para poder perfeccionar a aquellos hermanos que tienen este don. Es una responsabilidad para los pastores hoy en día de las congregaciones el poder perfeccionar a los santos, a los jóvenes que tienen este don de enseñar y obviamente pasarlos por el fuego, es decir, tiene que ser probado su conducta de las escrituras, porque Pablo le escribe a Timoteo estos requisitos en vista de que se estaban tomando cierta clase de atribuciones que no les competía a muchas personas en la congregación, estaban haciendo las cosas de una manera desordenada y más aún las mujeres estaban también queriendo tomar esa atribución de querer ser ellas líderes en las iglesias, pastoras dentro de las congregaciones. Entonces Pablo con esto viene y remata y ajusta este llamado, este ministerio de... Por eso, note usted aquí cuando él habla y dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Obviamente, todo lo que tiene que ver con el servicio ministerial es algo bueno. Tiene que tener el sello de aprobación, no de los hombres en primer lugar, sino el sello de aprobación viene de Dios. Entonces, vamos aquí a hablar acerca de lo que es o qué significa ser obispo. Esta palabra quiere decir uno que tiene la capacidad para su... Es una persona que identifica a los hombres, ¿sí? Que tienen ellos supervisar a otros, es decir, son responsables a la iglesia de Dios. En el Nuevo Testamento, la palabra obispo también es lo mismo que anciano y es lo que hoy en día nosotros conocemos como pastor. Y estas palabras se utilizan obviamente de forma intercambiable porque debemos tomar en cuenta que hay ciertas denominaciones y congregaciones donde están utilizando, pueden utilizar cualquiera de estas palabras. Unos usan la palabra obispo, otros la palabra anciano y también la palabra pastor. Entonces, se refiere para describir obviamente a los mismos hombres que tienen funciones muy similares. Entonces, los obispos, los pastores, los supervisores o ancianos son responsables de dirigir, de liderar
de predicar, de enseñar, de ayudar a la grey espiritualmente. El propósito no es solo de figurar, de estar en una posición. Entendamos que pastor no es, no es, el que es pastor no es que tiene un título de pastor. No hay títulos de pastor. El pastorado es una función, es el desarrollo en funcionamiento del don que Dios ha dado a un hombre. Entonces, yo podría hablar que son hombres dones, hombres con que provienen de Dios para directamente, escúcheme bien, poder funcionar y para poder servir en la obra de Dios. El apóstol Pablo, en las introducciones de las cartas apostólicas, él habla de que él es un apóstol y hablábamos de que esta palabra apóstol es uno que es enviado y decíamos que también se describe como la palabra apóstol como un siervo en el griego traducido al español. Bueno, la palabra siervo en el griego es doulos, uno que no puede hacer lo que quiere, sino que está bajo la dirección, bajo la supervisión, bajo el mandato de alguien que está por sobre encima de éste. En una prédica anterior habíamos compartido. Y bueno, para la cultura griega, como también para la cultura romana, había un señor donde ellos tenían que sujetarse, que era el César, y él era llamado el Curios. Ahora, esta expresión, si nosotros la utilizamos aquí, Curios es el Señor. Para nosotros, nuestro Curios es Cristo Jesús. Nosotros a Él debemos sujetarnos. Este ministerio no ha sido ganado por el mérito de ningún hombre ni por seguir cursos o talleres o capacitaciones para tener un cartón que te digan que tú vas a ser o eres ya pastor. Entendamos que este es un deseo, esto es un anhelo que pone Dios en el corazón de aquellos a quienes Él desea levantar, quienes Él desea utilizar para el ministerio. Y Él sabe dónde tienen que estar estos hombres, Él sabe dónde los pone para poder, queridos hermanos y amigos oyentes, edificar a la iglesia que es columna y baluarte de la verdad. Qué precioso es esto. El fin del supervisor, el fin del pastor, el fin del anciano, del obispo, es cuidar a la iglesia. El cuidado que lo realiza es un cuidado que viene del corazón, del amor de Dios que está impregnado en el siervo, quien refleja este amor. Es un cuidado tierno, es como un padre que cuida a sus hijos. Entonces, el pastor es alguien que no finge amar a las ovejas, es alguien que no demuestra un amor superficial a las ovejas, sino es alguien que se entrega de lleno a la obra de Dios, pero también a los que Dios le ha encargado para que los supervise. Entonces, de ellos, en su madurez, es también ordenar a otros pastores. Entonces hay una gran responsabilidad, hay un gran deber, hay un gran trabajo por parte de los hombres de Dios. Ellos necesitan aprender constantemente de Dios. Ellos necesitan entender que cuando se levantan hombres en la congregación con capacidades, no deben ellos impedirles que funcionen. Los otros hombres en la iglesia, estos jóvenes, para que sean perfeccionados en este don. Esto es lo que la ayuda mutua, la ayuda cooperativa en la iglesia, porque lo que se trata es que los hombres maduros espiritualmente no tengan celos, no tengan envidia cuando vean a un hombre o a otro joven que tiene el mismo don que tiene él. El propósito es que nosotros debemos menguar para que otros suban. No podemos nosotros entender que la posición de pastor es una posición jerárquica, dictatorial dentro del... Tengamos mucho cuidado y que Dios nos libre de esta actitud y especialmente a que sean guardados en su corazón del celo, de la envidia. Celo hay que tener, sí, por las cosas santas y saber
de un Dios santo y que se debe dar un manejo y una función adecuada en las cosas de las cosas espirituales, porque Dios al que más da, también más le demandará. Vamos al verso, al final del verso 1, en la parte B dice, buena obra desea. Obviamente esta obra es aprobada por Dios, no por los hombres, y es muy buena obra. Yo podría decir que es un llamado sublime, es un trabajo muy, es algo muy alto, es algo de doble honor, es algo tan, tan, tan alto, pero también es algo muy, muy sacrificial. El llamado a ser obispo, a ser pastor, es un llamado que costará mucho dolor a aquellos a quienes están inmiscuidos para poder servir al Señor. ¿Por qué razón lo digo? Porque no estoy llamando aquí a que se decepcionen. Estamos hablando acerca de que consiste en una negación constante de parte del hombre que está dentro del ministerio. La forma práctica de la vida de estas personas que están dentro del ministerio, podemos decirlo, implica de que ellos tienen que vivir lo que está en Mateo capítulo 16, verso 24. Y esta es la médula central de todo hijo de Dios. Dice el Señor en Mateo 16, 24. Y Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, éste la hallará. Notemos aquí que la expresión si alguno quiere venir en pos de mí, aquí están incluidos los siervos de Dios, los obispos, los pastores. Entender que este ministerio es un ministerio sacrificial, donde todos los días tiene siervo de Dios, apartado para Dios, especialmente este pastor, este obispo, este diácono, este administrador de las cosas de Dios, tiene que vivir una vida apartada para Dios, porque es un sacerdote de una iglesia, y entender que las cosas sagradas tienen que ser totalmente respetadas y tienen que ser reverenciadas con mucho temor y con mucho temblor. Vamos al verso 2 de 1 de Timoteo 3:2. Dice, pero es necesario que el obispo, la palabra obispo ya estábamos definiéndola, es decir, el pastor, diácono, perdón, el pastor, aún no entramos a los diáconos, ya me adelanté. El diácono es el supervisor o el pastor de la iglesia de Dios, dice aquí, y viene una lista. Y notemos que Pablo le está escribiendo a su hijo Timoteo una lista, una lista de requisitos que deben cumplir todos aquellos que anhelan, que desean, obviamente, servir a Dios en las líneas al frente de batalla. Y esta lista está aquí en el verso 2 y en adelante. Dice, pero es necesario, es indispensable que el pastor sea, y viene aquí la lista y dice, sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, esta palabra neófito quiere decir un recién convertido, un nuevo, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. El verso 7 dice, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en el lazo. Entonces, el uso de esta expresión, cuando dice es necesario, sí, una expresión griega que también se la traduce como debe, esta palabrita, debe. Entonces, esto recalca de forma directamente inequívoca que llevar una vida irreprensible es un requisito, escúchame bien, estimado oyente, para los líderes de la iglesia. Es decir, todo aquel que se encuentra al frente de una iglesia tiene que vivir una vida irreprensible, primeramente delante de Dios, pero también
delante de los hombres. Entonces, ¿qué es esto de irreprensible? Literalmente, esta palabra significa que no puede ser detenido, ¿sí? En un sentido judicial, y por cierto, gracias a mi profesión puedo también ayudarles y aportar aquí, porque en un sentido judicial, cuando habla de irreprensible, quiere decir una persona que no es considerada como delincuente, ¿no? Entonces, no existe obviamente una sola que pueda presentarse obviamente en esta persona. Pecado flagrante ni oculto puede tachar la vida de un pastor, que debe ser obviamente un ejemplo en la congregación donde él está sirviendo, sea donde sea que se encuentre. Sea que la congregación tenga 2, 3 miembros, así sea la más pequeñita, o así sea la más grande, donde hay 1000, 10,000 o 20,000 miembros. Bueno, esto se da más en las congregaciones en Estados Unidos y en Europa. Pero hablemos así, a ciencia cierta, directamente, que la fidelidad del siervo tiene que ser para Dios. Los resultados vendrán posteriormente. Entonces, notemos que ser irreprensible es un requisito primordial para los que desean ser pastores o ancianos de una iglesia. Entonces, una mente que debe caracterizar la conducta de estos hombres. Dice el verso 2, ¿qué más dice? Dice, pero es necesario que el pastor sea irreprensible. Vamos a ver más de una sola mujer. Pablo le está diciendo a Timoteo que en el tiempo de los judaizantes había un abuso donde ellos obviamente tenían relaciones donde había bastante poligamia, es decir, habían ancianos que querían tener relaciones con 2 o 3 personas, y esto Pablo lo condenó rotundamente, exponiéndole la carta a su hijo en la fe Timoteo, diciéndole que esto no podía seguir, esto tenía que parar, y aquellos que estaban queriendo ejercer este obispado, esta función, tenían que vivir una vida adecuada. Literalmente, Pablo le está diciendo marido de una mujer. Ahora, este no es en sí, no es en sí una característica específica, ¿sí?, sobre personas que deben de ejercer el ministerio, obviamente teniendo vidas disolutas. Pablo le está hablando de que aquel que tiene que ser anciano tiene que ser una persona casada, tiene que tener una sola esposa, no está diciendo 2, 3 o 4 mujeres, a fin de que el nombre de Dios no sea blasfemado aún entre las personas incrédulas. Entonces, qué tremendo es, porque aquí Pablo le está hablando a Timoteo del estado civil de los ancianos, a pesar que también que Dios llama, como el mismo apóstol Pablo. Ustedes saben que Pablo, él no fue casado, mas Dios le dio del Espíritu Santo para poder ministrar, y hay ancianos, hay pastores que son, si son casados, ellos tienen que mantener una vida de pureza delante de Dios y delante de los hombres y de buen testimonio, reflejando directamente que es fiel a una sola mujer, y también esto es el reflejo del amor de Dios a través de Cristo a la iglesia. Entonces, que es representación de Cristo para la iglesia, tiene 2 mujeres, 3 mujeres, se pierde totalmente la eficacia del testimonio que debe de dar, y esto totalmente es algo muy delicado y muy grave. Es muy grave, perdón, por el hecho de que atenta contra el orden que Dios estableció. Entendamos que Cristo es la cabeza de la iglesia. Cristo no tiene 2, 3, 4 iglesias. Cristo tiene una sola esposa, y la esposa de Cristo es aquella iglesia que solo es conocida única y exclusivamente por Él. Por Él. Vamos más adelante, dice sobrio. Note aquí la palabra sobrio. Ahora, aquí el significado literal de esta palabra griega es sin vino. Pero aquí se usa en sentido metafórico para comunicar la cualidad de estar alerta, es decir, el siervo de Dios siempre tiene que estar alerta ante los peligros que se puedan presentar en su vida, en su familia, pero también en la iglesia o en la congregación donde Dios
lo ha puesto como siervo. Entonces, esta palabra sobrio también tiene que ver con ser vigilante, con ser cuidadoso. El siervo de Dios tiene que estar siempre vigilante, tiene que ser cuidadoso de la manera de conducirse delante de los hombres, primero delante de Dios, pero también delante de los hombres, ¿sí? Entonces los ancianos, los siervos de Dios, siempre deben de estar en la capacidad con pensar, obviamente, con claridad este aspecto. Pero también dentro de la lista dice que también debe de ser prudente. Ahora, ¿qué es ser prudente? Entendamos que un hombre prudente tiene que ser disciplinado. Él sabe cómo ordenar sus prioridades y es serio en asuntos espirituales. Entonces tiene que haber orden en esta persona que es también prudente. Hablamos también, dice aquí, decoroso. Ahora, la palabra griega significa ordenado o también una persona de buena conducta. El siervo de Dios tiene que tener una buena conducta para con Dios, para con sus semejantes, para con su prójimo. Si es casado, tiene que tener una buena conducta para con su esposa. Debe de reflejar una buena conducta para con sus hijos. En su trabajo, tiene que reflejar una buena conducta para con sus compañeros de trabajo. En la sociedad, tiene que reflejar una buena conducta. Y cuando hablo de buena conducta, ¿a qué clase de conducta me estoy refiriendo? Tiene que reflejar directamente la conducta de Cristo. Entonces, los ancianos no deben llevar una vida de riña, de pelea, no deben de llevar una vida caótica, porque también tiene que cuidar su testimonio delante de Dios y delante de los hombres. Entonces, si esta persona que quiere ser pastor no puede ordenar su propia vida, ¿cómo? Escúcheme bien la pregunta que le voy a hacer. ¿Cómo puede traer orden directamente a la iglesia? Creo que un siervo de Dios tiene que tener una vida ordenada delante de Dios. Dios tiene que ordenar el corazón de esa persona. Este orden tiene que ser visto dentro de la congregación donde Él está, pero también fuera de la congregación donde Él está. He visto muchos casos de personas que están viviendo de una manera desordenada y ellos asumen ciertas responsabilidades que no les compete. Ahora, ¿quién está encima de ellos o los siervos que están encima de ellos recibirán mayor castigo? Porque ellos sabiendo que muchos hermanos no están en capacidad para poder servir, para poder enseñar, ellos les dan licencia, les dan luz verde para que enseñen a sus congregaciones. Esto totalmente es descrédito ante los ojos de Dios y ante los ojos de los hombres. ¿Qué debe de hacer este anciano? ¿Qué debe de hacer este pastor? Debe mirar primeramente el fruto de arrepentimiento en los que quieren servir, debe mirar una conducta adecuada, debe de aplicar todos estos requisitos en el hombre que anhela y desea el obispado, es decir, el ministerio. Entendamos, cuando yo hablo de deseo, no quiere decir que esto se obtiene porque tú eres más hábil para hablar, muy elocuente o muy capacitado. El llamado no lo hace el hombre porque tal vez eres tú hábil o mejor que otra persona en la forma de hablar, tienes más retórica o bueno, en realidad esto no tiene nada que ver, aunque es necesario, pero más importante es que la afirmación tiene que venir de parte de Dios. El don tiene que desarrollarse, tiene que generarse y tiene que ser visto, visto por los hombres, visto por los ancianos de la iglesia. Pero también habla aquí y dice que debe de ser directamente hospedador. Ahora, esta palabra se deriva de una palabra griega compuesta que significa amar a los extraños. Amar a los extraños. Como sucede con todas las demás virtudes espirituales, los ancianos de una iglesia deben ser de ejemplo y también deben dar este ejemplo. Es decir, tanto su vida y su hogar deben estar abiertos para que todos puedan ver su carácter espiritual. La palabra hospedador quiere decir que cuando hay necesidad de que alguien llegue a una casa de un anciano, él no puede cerrarle las puertas, sino que él tiene que estar dispuesto a servir a la familia de la fe.
pero también debemos tener mucho cuidado porque es necesario examinar, es necesario saber a quién tú abres las puertas de tu casa para hospedar. Tú no puedes hospedar a una persona que tal vez no le conozcas. Si tal vez no te han dado testimonio otras personas de tal o X persona, no te arriesgues a hospedar de entrada a cualquiera. Es necesario que nosotros también examinemos y veamos en qué terreno estamos pisando para poder hospedar a alguien. Escuché alguna vez del caso de un siervo que había hospedado a una persona que se decía ser cristiano, y él en esa noche cuando lo hospedó, esta persona quiso conversar con él y le dijo: mira, pastor, te quiero decir la verdad, tú me hospedaste en tu casa, yo sé que tú eres un siervo de Dios, no quiero hacerte daño a ti ni a tu familia, pero quiero confesarte que yo recién salí de la cárcel. ¿Cuál fue mi crimen? Bueno, mi crimen fue que hace un mes atrás asesiné a mi esposa. Imagínense ustedes el rostro de este pastor cuando escuchó esta noticia y esta declaración. Para mí creo que tuvo que haber sido tan difícil para este siervo. Pero la historia narra, y esto es real, de que este hombre se disculpó con el pastor, cogió sus cosas y salió de su casa y le dijo: mira, yo he asesinado a mucha gente, pero veo que tú eres un hijo de Dios y por esta situación yo me despido y no pienso hacerte nada a ti y a tu familia. ¿Qué vemos aquí? Vemos que Dios guardó y protegió la vida de este pastor, porque él, con su corazón sincero, le abrió la puerta a una persona que se decía ser cristiano, pero el objetivo fue aprovecharse en esa noche de quedarse hospedado en un lugar porque no tenía este delincuente donde dormir. Mas, sin embargo, vemos el amor de Dios para con el siervo, que Dios lo guardó y lo protegió. Esto espero que a nadie de ustedes le suceda. Por eso es necesario, cuando alguien quiera hospedar a una persona, que sean 2 o 3 testigos que confirmen que la persona a quienes ustedes vayan a hospedar sea conocido de ellos y también tenga un buen testimonio. Pero también, volviendo al estudio del texto, dice que el obispo tiene que ser apto para enseñar. Ahora, esta palabra no solo se la emplea directamente aquí en 1 de Timoteo capítulo 3, sino que también ustedes pueden verla en 2 de Timoteo capítulo 2, 24, y en Tito, después de 2 de Timoteo, ustedes pueden, en el capítulo 2 pueden darse cuenta que también Pablo le habla a Tito de los requisitos de los ancianos. Entonces, apto para enseñar. Es la única, escúcheme bien, estimado oyente, calificación que se relaciona con los talentos y dones espirituales de un anciano, es decir, de un pastor, y la única que distingue a los ancianos de los diáconos. Porque, bueno, vamos después en otro programa a hablar acerca de los requisitos de los diáconos de la iglesia. Mas, sin embargo, la característica más sobresaliente de un anciano es que él tiene este don, que es el don de enseñar la palabra de Dios. Todo pastor tiene que tener este don. Y por ende, todo pastor pastorea el rebaño con la palabra de Dios. ¿Cuál es el alimento que el pastor de la iglesia da a sus ovejas? El pastor en la iglesia no debe de dar chatarra ni comida liviana a las ovejas, como hoy en día lamentablemente muchos falsos profetas y pastores hablan acerca de metodologías, ciencias que no tienen nada que ver con la palabra, conocimientos fuera de la revelación de Dios, y esto no es bueno. El pastor tiene que ser una persona capacitada, conocedora directamente de las escrituras, una persona que vive las escrituras, que obedece la palabra y que las enseña con sabiduría. No se trata simplemente de tener un conocimiento amplio y prolongado de las escrituras, de las doctrinas esenciales de la gracia. No se trata solo de tener un conocimiento profundo de las cosas de Dios, se trata de tener la sabiduría para poder aplicar este conocimiento a la necesidad de los hermanos, de los creyentes, que también son denominadas como las ovejas de Dios.
Dios ha delegado esta función a sus mayordomos. En el mundo entero hay hombres que están predicando con fidelidad la palabra de Dios, con sabiduría. Son fieles al ministerio al que Dios les ha llamado. Y estoy convencido, queridos oyentes, que Dios mismo se encargará de proveerles los recursos necesarios para poder ayudarles en la obra. Qué gran privilegio este ministerio, pero también qué gran responsabilidad. Pero cuando vamos al verso 3, dice, no dado al vino, no pendenciero, ¿sí? No codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Prohibición contra la embriaguez cuando dice no dado al vino. Un siervo de Dios, un pastor, no debe tener reputación de ser un bebedor, y su juicio nunca debe ser nublado por el alcohol. No debe ser una persona que esté totalmente o siempre embriagada. Entendamos que su estilo de vida debe de ser diferente por completo del mundo y conducir a los demás a la santidad, no al pecado. Entonces, esta persona tiene que empujar a los siervos, a los demás ancianos y a los demás miembros de una iglesia a vivir unas vidas piadosas, vidas en santidad. Este mensaje que les estoy compartiendo obviamente es para creyentes, pero también dice no pendenciero. Esta palabra Pablo la está utilizando literalmente para referirse a que no debe ser el pastor de la iglesia, no debe ser contencioso, no debe ser pelearingo. Esa es la palabra que podemos utilizar en nuestra cultura. Entonces, los ancianos deben obviamente reaccionar obviamente a situaciones adversas o dificultosas que se presenten, tanto en el ministerio como en su vida personal, familiar o en su vida laboral. Tiene que resolver los problemas con calma y con amabilidad. Esto es de suma importancia, queridos oyentes. Entonces, él no tiene que reaccionar bajo ninguna circunstancia violenta. He conocido y escuchado casos de pastores que han reaccionado de una manera agresiva frente a personas que incluso no conocen a Cristo. ¿Y qué es lo que la gente del mundo dice? Mira, pero tal o X pastor o esta persona que va a esta iglesia que enseña la palabra es una persona pellaringa, es una persona problemática, es pendenciero. ¿Qué enseñará a sus ovejas si afuera él es así, es pellaringo, es problemático? ¿Qué enseñará a su iglesia? Y miren que esto es algo tan delicado, por eso Pablo le escribe a Timoteo que no es fácil que un hombre encierre todos estos requisitos en su persona, porque decir que una persona y yo cojo, me subo a un púlpito y digo, bueno, ahora voy a hablar y voy a ser pastor en una iglesia, esto no es de coger y hacerlo por emoción. Esto va más allá, mis queridos oyentes. Esto es un llamado que viene directamente de Dios. ¿Por qué de Dios? Porque este es un llamado especial que Dios, cuando aparta a un hombre para el ministerio, como lo hizo con Pablo, con Saulo, con Bernabé, con Timoteo y con los demás hombres, Él mismo los dota, Él mismo los capacita, Él mismo los levanta, Él mismo los mantiene en pie, porque ellos son instrumentos adecuados en las manos de Dios. Ni se atreva cualquiera que quiera llegar a ser pastor, a levantar una congregación, a abrir un local y decir, bueno, yo voy a ponerme una iglesia como que fuera esto un negocio, como que y hoy lamentablemente vemos que muchos hombres están haciendo eso. Muchos hombres se dicen o se autoproclaman pastores, abren locales, dicen que tienen el llamado de Dios, pero cuando vienen las pruebas, las dificultades, cae su ministerio. Y mucha gente dice, pero ¿qué pasó? Empezó a edificar, pero no pudo concluir. ¿Por qué razón? Porque ese ministerio nunca fue de Dios. Entienda que hay muchas congregaciones donde no han sido levantadas por Dios, donde el líder de esa iglesia no es Cristo, es un hombre con capacidad, muy dotado, con habilidades, quizás probablemente puede ser una persona aún con capacidad alta económicamente, pero si Dios no le ha llamado al ministerio,
esa obra es una obra de hombres. Esa obra de hombres puede permanecer sostenida por el hombre, pero no va a ser una obra sostenida por Dios. Dios no levanta, no sostiene esa obra. Dios no respalda esa obra, porque vemos que hay iglesias que están siendo edificadas por la obra de la carne. Es decir, no hay la intervención del Espíritu Santo para poder edificar la iglesia. No hay una dirección correcta. Y entonces hay muchos ciegos que están guiándose por otros ciegos, y un ciego que guía a otro ciego caerán, dice la Escritura, en el mismo hoyo. Qué terrible hoy en día ver cómo muchas falsas congregaciones han sido levantadas por hombres. Entonces la pregunta es, ¿cómo yo sé el lugar adecuado donde tengo que ir? Bueno, Dios está llamándonos a que debemos tener una relación personal nosotros con el Señor de las Escrituras. Si tú quieres conocer si el lugar donde tú estás es un lugar adecuado, un lugar que Dios estableció, mira, prueba a todas las personas que están al frente de una congregación o como pastores y míralos y compáralos a través de la luz de la palabra. Mira su hablar, mira su caminar, mira su conducta, mira su proceder. Y allí te darás cuenta si es el lugar donde tú tienes que estar o no. Hoy en día han surgido muchos falsos profetas, falsos pastores que están engañando a muchas personas. Pero le damos gracias a Dios. Gracias a Dios por la palabra, porque nos endereza. Gracias a Dios porque nos levanta, porque nos guía por el camino adecuado. ¿Cuál es nuestra brújula? ¿Cuál es nuestra dirección? ¿Cuál es nuestro maestro? Es la Escritura. Si tú quieres conocer más a Dios, apégate a la Biblia, estúdiala. Es necesario sacar las perlas profundas, los tesoros que hay en las Escrituras. Dios nos está llamando en este tiempo a ser como los nobles. Y los nobles de Berea eran personas que escudriñaban, no se tragaban el cuento, porque ellos todo lo que escuchaban hablar directamente a los hombres, a los siervos, a los ancianos, ellos iban y comparaban con las Escrituras. Estamos agradecidos a Dios por esta noche, queridos amigos, oyentes, por la palabra que estamos hoy exponiendo. Y bueno, vamos a masticar poco a poco las Escrituras, vamos a ir entendiendo poco a poco. Entonces, qué precioso es el Señor, porque Él nos enseña esta palabra. Mire, una característica también importante de este aspecto dice que el siervo de Dios no debe ser codicioso de ganancias deshonestas. Entonces, los mejores manuscritos griegos obviamente omiten esta frase, pero quiere decir una persona que sirve a Dios no debe ser avaro, no debe ser una persona que ame más el dinero que las cosas de Dios. Ha habido una de las tentaciones de muchos hombres que están en el ministerio, que a veces pueden estar trabajando en un cargo público y que tal vez ganan mucho y a veces están preocupados por las cosas más terrenales, por los asuntos seculares que las cosas espirituales. Yo digo, bueno, ¿por qué razón muchos de ellos no toman en consideración que la obra de Dios es más importante, más prioritaria que las cosas seculares? Es porque aún no les ha resplandecido y no les ha iluminado el Evangelio en su corazón. Pero sabemos que estos hombres de Dios, que son pastores, han sido apartados por Dios para el servicio, para el ministerio. Estoy convencido que un siervo de Dios tiene que ser alguien, escúcheme bien, que sirve a Dios tiempo completo. Ahora hay casos de pastores que tienen que alimentar a su familia, que tienen un trabajo secular, pero ellos tienen que tomar en cuenta que este trabajo no debe ser más prioritario que Dios. Ese es un lugar donde ellos tienen la oportunidad de poder predicar y de poder ganar a muchas personas por el Espíritu Santo con su testimonio, pero sobre todo con la predicación del Evangelio. Qué tremendo es esto. No debe ser una persona codiciosa, una persona avara. Hoy en día vemos que una de las características de los falsos pastores es que ellos son codiciosos. Hacen mercadería y hacen negocio de las Escrituras y de la palabra de Dios. Y vemos hoy en día muchos de ellos que medran y falsificando las Escrituras. En 2 de Timoteo capítulo 3, Pablo le dice a su hijo que habrán hombres que tendrán apariencia de piedad,
pero negarán la eficacia de ella. Pablo le dice a estos, evita. Obviamente todo verdadero hijo de Dios tiene que evitar esta clase de asociación con estos falsos maestros, con estos falsos pastores, con estos impostores de la fe. Pero otra característica de un verdadero hijo de Dios, de un siervo, de un anciano, es que debe ser amable. Es decir, debe manifestar la gracia de Dios. Debe de ser pronto para perdonar las fallas de los hermanos y de las personas que él está pastoreando. Debe ser pronto para perdonar a su esposa cuando se ofende en contra de él. Debe ser pronto para perdonar a su compañero de trabajo. Debe reflejar el amor de Dios. También dice que debe ser apacible. Ahora, ser apacible significa que debe ser pacífico o el que se abstiene de luchar. Entonces, el pastor tiene que ser una persona que no promueve, escúchame bien, la desunión, sino promueve la unidad de la iglesia y también promueve la armonía dentro de la iglesia. Hay muchos hombres de Dios que yo le doy la gloria a Dios cuando veo que ellos a toda costa, cuando miran que hay cierta clase de división, ellos tratan de ir al problema y tratan de promover la unidad y tratar de que los hermanos no se alejen de la palabra de Dios. Recordemos que el diablo también se viste de ángel de luz y también está introducido dentro de las congregaciones. El objetivo de él está en Juan 10:10. ¿Cuál es el propósito del diablo? Satanás vino para matar, robar y destruir. Pero nosotros debemos detectar esto muy pronto en la congregación para denunciar a los falsos profetas, para poner un alto a la obra oculta de las tinieblas. Dios nos ha dado capacidad. Podemos hacerlo porque Dios nos ha dado de su Espíritu Santo, mis queridos amigos y también amados oyentes. Pero también dice que obviamente debe gobernar bien su casa. Es decir, el que desea ser obispo, pastor de una congregación, tiene que gobernar bien su casa. Esto quiere decir que la vida en el hogar de un pastor, como su propia vida personal, debe ser ejemplar, queridos oyentes. Este hombre debe gobernar, es decir, debe presidir, debe tener autoridad sobre su propia casa. Entonces, todo lo que se conecta con su hogar, y no solo con su esposa e hijos, debe de ir bien. Entonces, esto es una cualidad de un verdadero siervo de Dios. Entonces, aquí la cuestión del divorcio, obviamente, cuando se dice que un siervo de Dios tiene que estar en este asunto, esto no es aprobado de parte de Dios. Tiene que ser marido de una sola mujer y tiene que ser, si es casado, ligado a esa mujer. Caso contrario, no está aprobado para el ministerio. No está aprobado para el ministerio. Aquí dice, el verso 4 dice, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Esta palabra sujeción es un término militar que obviamente se refiere a los soldados con rango inferior al de un superior que ejerce autoridad sobre ellos. Es decir, los hijos de un pastor deben ser creyentes y también tienen que tener una buena conducta y deben de ser respetuosos. Ha habido casos de pastores que han sido llamados al ministerio cuyos hijos no son creyentes. Qué gran y duro esta situación. Pero yo creo que Dios dará la gracia suficiente para que estos obreros de Dios, a través de la predicación, de la oración constante, Dios toque el corazón de estos hijos para que ellos también no hagan blasfemar el nombre de Jesús. Estoy convencido que esto es uno de los requisitos muy indispensables que no se los ha tomado en cuenta. A veces solo vemos la conducta del siervo que tiene que estar o del pastor al frente, pero no examinamos a la familia del pastor. Por eso este ministerio no solo radica en que el hombre tiene que ser aprobado delante de Dios y de los miembros que lo van a ordenar como pastor, sino que tiene que haber una coordinación, un orden dentro del hogar de la familia de este siervo. Los de la familia tienen que dar buen testimonio, sea su esposa, sus padres, sus hijos, tienen que dar buen testimonio de la persona que va a asumir este ministerio de mucha importancia que es el ministerio pastoral. Queridos amigos, amados hermanos, quiero concluir hasta aquí
para, si Dios permite, en otro momento poder extendernos en el estudio de los requisitos de los obispos. Entendamos que si un hombre desea el oficio pastoral y por amor a Cristo y a los hombres está dispuesto a negarse a sí mismo y pasar privaciones para dedicarse a ese servicio, él debe tratar de dedicarse, obviamente, a esta buena obra. Entendamos que el deseo de él tiene que ser aprobado por Dios y por los hombres, siempre y cuando estuviera él preparado, obviamente, para este oficio. El ministro debe dar tan poca ocasión para ser culpado, para que su oficio no sufra reproche. Debe ser sobrio, prudente, decoroso en todos sus actos, como lo estamos viendo, y en el uso de todas las bendiciones terrenales. Entonces, tanto la sobriedad y la vigilancia van juntas en las Escrituras, porque se asiste la una de la otra. Las familias de los ministros deben ser ejemplos del bien para todas las familias, cristianas y no cristianas. Entonces debemos cuidarnos del orgullo, pecado que volvió en diablos a los ángeles. Debe tener buena reputación el anciano entre sus vecinos. Debe ser irreprensible en su vida anterior. Para estimular a todos los ministros fieles, tenemos la gracia de la promesa de Cristo. Y con esto concluyo. Cuando el Señor les dijo a sus discípulos en Mateo 28:20, dijo: y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Agradezcamos a Dios, porque Él equipará a sus ministros para su obra, y Él, es decir, Dios, los hará pasar en medio de las dificultades con consuelo y también recompensará su fidelidad. Soy su amigo Gabriel, espero que en otro próximo programa podamos estar reunidos para seguir con este hermoso estudio de la palabra de Dios. Que Dios los bendiga. Una buena noche.